anexo 4 presentaremos las prescripciones técnicas y relativas a los medios de transporte y a los operadores de los medios de transporte que elaboran. Ya en la práctica, según la sección A, los operadores de los medios de transporte deben, primero, los operadores de los medios de transporte deben facilitar A. La inspección de carga a los contenedores y los medios de transporte. B. Los exámenes médicos de las personas que van a bordo. C. La aplicación de otras medidas sanitarias de conformidad con el presente reglamento. Y D. La presentación de la información pertinente a la salud pública que solicite el Estado aparte. El segundo proceso se basa en que los operadores de los medios de transporte presentarán a la autoridad competente un certificado válido de excepción del control de sanidad a bordo o un certificado válido de control de sanidad a bordo de una declaración marítima de sanidad o una declaración de general de la aeronave, parte sanitaria con el arreglo presente al reglamento. La sección B hace referencia a los medios de transporte. En la primera fase se toman las medidas de control a las que son sometidos equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte o mercancías en virtud del presente reglamento. Se aplicarán de manera adecuada con el fin de evitar posibles perjuicios o molestias a las personas o cualquier daño a los equipajes, las cargas, los contenedores o los medios de transporte o la mercancía. Siempre que sea posible y apropiado, las medidas de control se aplicarán cuando el medio de transporte y la bodega estén vacíos. En la segunda fase, los estados partes consignarán por escrito las medidas aplicadas a una carga, un contenedor o un medio de transporte, las partes tratadas, los métodos empleados y los motivos de su aplicación. Cuando se trata de las aeronaves, esta información se comunicará por escrito a las personas a cargo de las aeronaves y el transporte de embarcaciones se consignará en el certificado de control de sanidad a bordo. En el caso de otras cargas como contenedores o medios de transporte, los estados partes facilitarán esa información por escrito a los consignadores, consignatarios, transportistas, las personas a cargo del medio de transporte o los agentes respectivos. El anexo 5 se basa en las medidas concretas relativas a las enfermedades transmitidas por vectores. Primero, la OMS publicará periódicamente una lista de las zonas que son objeto de una recomendación de que se desinfecten los medios de transporte procedentes de ellas u otras medidas de lucha antivectorial. 2. Deberá emplearse cuando los haya los métodos y materiales reconocidos por la organización para estos procesos. Se dejará constancia de la presencia de vectores a bordo de un medio de transporte y de las medidas de control aplicadas para erradicarlos. A. Tratándose de una aeronave, en la parte sanitaria de la Declaración General de Aeronave. B. Tratándose de embarcaciones, en los certificados de control de sanidad a bordo. Y C. Tratándose de otros medios de transporte, en un testimonio escrito del tratamiento realizado por que se facilitará al consignador, el consignatario, el transportista, la persona a cargo del medio de transporte o sus agentes respectivos. Tercero, los estados partes deberán aceptar la desinfectación, la derratización y demás medidas de control de los medios de transporte que apliquen otros estados si ha empleado los métodos y materiales recomendados para la organización. Cuarto, los estados partes elaborarán un programa para controlar los vectores capaces de transportar agentes infecciosos que supongan un riesgo para la salud pública, hasta una distancia mínima de 400 metros de la zona de instalaciones de los puntos de entrada utilizados para operaciones en la que intervienen viajeros, medios de transporte, contenedores, cargas, paquetes postales que puedan ampliarse en presencia de vectores con áreas de distribución mayor. 5. Si hace falta una inspección complementaria para verificar los buenos resultados de las medidas de lucha antivectorial aplicada, la autoridad competente que haya aconsejado ese seguimiento informará de esta prescripción a las autoridades competentes del siguiente puerto o aeropuerto de escala conocido con capacidad para realizar la inspección. De tratarse de una embarcación, el dato se consignará en el certificado de control de sanidad del a bordo. 6. Un medio de transporte se puede considerar sospechoso y deberá ser inspeccionado en busca de vectores y reservorios. A. Si hay a bordo un posible caso de enfermedad transmisible por vector. B. Si ha habido a bordo un posible caso de enfermedad transmitido por vector durante un viaje internacional. O bien, C. Si el lapso transcurrido desde su salida a una zona afectada permite que los vectores presentes a bordo puedan seguir siendo portadores de enfermedad. 7. Los estados partes no prohibirán el aterrizaje de una aeronave o el atraque de una embarcación en su territorio si ha aplicado las medidas de control dichas anteriormente o las recomendadas por la OMS. No obstante, podrán exigir a las aeronaves o embarcaciones proceder a una zona afectada que aterrice en los aeropuertos o se dirijan a los puertos designados por el estado parte para tal fin.
8. Los Estados partes podrán aplicar medidas de lucha antivectorial a los medios de transporte procedentes de una zona afectada por una enfermedad transmitida por vector, si en su territorio se encuentran los vectores de esa enfermedad. El anexo 6 especifica la vacunación, la profilaxis y los certificados conexos a él. Primero, las vacunas y las demás medidas profilácticas tendrán un estándar de calidad. Las vacunas y las medidas profilácticas indicadas por la Organización Mundial de la Salud estarán sujetas a su aprobación. A petición de la Organización Mundial de la Salud, los Estados parte facilitarán las pruebas pertinentes a la idoneidad de las vacunas y los tratamientos profilácticos administrados en el territorio. Segundo, las personas a las que se le administre vacunas u otros tratamientos profilácticos con arreglo al presente reglamento recibirán un certificado internacional de vacunación o de profilaxis. Tercero, los certificados que se expidan conforme a lo dispuesto en el presente anexo solo serán válidos si la vacuna o el tratamiento profiláctico administrado han sido aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Los certificados deberán ir firmados de su puño y letra por el clínico de la superficie o el administrador de la vacuna o el tratamiento profiláctico, que habrá de ser un médico o un agente de salud autorizado. Los certificados han de llevar también un sello oficial del centro administrador, sin embargo, el sello oficial no podrá aceptarse en sustitución de la firma. Los certificados deberán llenarse por completo en francés o en inglés, también se podrá o en otro idioma. 6. Las enmiendas o tachaduras y la omisión de cualquiera de los datos requeridos podrá acarrear la invalidez del certificado. 7. Los certificados son documentos de carácter personal. En ningún caso se podrá utilizar certificado colectivo. Los certificados de los niños se expedirán por separado. 8. Los padres o tutores deberán firmar los certificados de vacunación de los menores que no puedan escribir. Los analfabetas firmarán de la manera habitual, es decir, poniendo una señal y haciendo acreditar por otras personas que esa señal es del titular del certificado. 9. El clínico supervisor que considere contraindicada una vacunación o una medida profiláctica por razones médicas facilitará al interesado una declaración escrita en francés o inglés, y si procede en otro idioma, además de uno de esos dos, los motivos en que funde su opinión. Hasta llegar a las autoridades competentes deberán tomar en consideración esa declaración. El clínico supervisor y las autoridades competentes informarán a esta persona de los riesgos que pueda extrañar a no vacunación y la no aplicación de medidas profilácticas de conformidad en el párrafo 4 del artículo 23. 10. Los documentos equivalentes expedidos por las Fuerzas Armadas a su personal en servicio activo se emitirán en vez de los certificados internacionales del modelo reproducido en el anexo, cuando contengan a. Información médica equivalente a la prescrita en este modelo y b. Una aclaración en francés o inglés y si procede en otro idioma, además de uno de esos dos, acreditativa de la naturaleza y la fecha de la vacunación o la profilaxis practicada y de que el documento se expide de conformidad en el presente párrafo.